La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Esto es Restaurando el Sistema, redescubriendo la verdad del Evangelio. La verdad del día de hoy es: el gozo de Dios me fortalece. Amén. Vamos a revisar lo que dice en nuestras Biblias en el Salmo 16, en el versículo 11. Búsquelo conmigo, Salmo 16, versículo 11. Dice la palabra de Dios: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. ¿Qué significa para nosotros el gozo de Dios? Significa la seguridad de que Dios nos ama, de que Dios nos cuide, que cualquier circunstancia que pueda estar pasando a nuestro alrededor, no estamos solos. El Señor cuida de nosotros y eso reconforta nuestra alma. Por eso debemos estar siempre gozosos y en su presencia, es decir, en la oración, hay plenitud de gozo. Somos CCP, unidos sin estar reunidos. CCP, una iglesia a la medida de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días para todos. Estamos contentos de estar una vez más juntos, unidos sin estar reunidos. Seguimos firmes y hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que el Señor está con nosotros como poderoso gigante y que el Señor te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para esta hora. Para que en esta hora que está viviendo el mundo, en esta hora que está viviendo nuestro país, nosotros seamos gente de Dios, gente de paz, gente que lleve esperanza. Recuerda que en los domingos pasados hemos hablado de la esperanza. No pierdas la esperanza y sigue firme hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos unidos sin estar reunidos hasta que el Señor lo permita. Quiero recordarles o quiero decirles, informarles que estamos trabajando en el local de nuestra iglesia para que podamos reunirnos. Ahora, no se sabe exactamente cuándo va a suceder esto porque las condiciones tienen que estar bien establecidas. Así que yo les voy a pedir a todos que sigamos unidos, unidos en oración, unidos como la iglesia de Jesucristo, unidos pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a toda verdad. Somos gente de Dios, somos gente que se ha parado firme en la roca y que ha estado en paz, porque nosotros sabemos que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y Él hasta el día de hoy ha sido nuestro auxilio seguro. Amén. Así que eso no va a cambiar. Pueden cambiar las condiciones, pueden cambiar las cosas. Podemos o no reunirnos en un local, pero lo que no cambia es que el Señor está con nosotros y que somos pueblo de Dios. Un pueblo firme, un pueblo valiente, un pueblo que es la voz. Yo quiero recordarte hoy que tú y yo somos la voz que en el mundo perdido, la voz que en el desierto clama, preparen el camino del Señor porque Cristo viene pronto. Y ese mensaje no ha pasado de moda, ese mensaje es vigente y ese mensaje tenemos que seguir llevándolo hacia adelante. No importa cómo lo hagamos, no importa la situación, lo que importa es que la iglesia de Cristo sigue predicando que el único camino, verdad y vida es Cristo Jesús. Amén. Así que yo te voy a pedir que te unas hoy conmigo porque vamos a estudiar un poco la palabra del Señor. La semana pasada te dije que íbamos a empezar a estudiar un poco acerca del espíritu, el alma y el cuerpo,
porque estos son tiempos en que la iglesia, en que los hijos de Dios debemos discernir espiritualmente los tiempos. ¿Discernir para qué? Discernir para actuar, discernir para saber con seguridad los pasos que debemos seguir. Así que ora conmigo esta mañana y en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y la alabanza, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque hasta hoy nos has ayudado. Gracias porque hasta este día tú estás y has estado con nosotros. Gracias porque a los que confiamos en ti, Señor, no nos ha faltado ningún bien conforme a tu plan y tu propósito. En el nombre de Jesús, abre nuestra mente, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestra percepción espiritual para que podamos saber, entender qué quieres de nosotros, para que esta mañana unidos podamos estudiar la palabra y podamos, Señor, ser alimentados, fortalecidos, pero ser instruidos para saber qué hacer en cada situación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esto se llama hoy actuando en el Espíritu. Vamos a dar algunos conceptos acerca de lo que es el alma y el espíritu. Y luego, por hoy, vamos a ver un caso práctico de lo que es actuar en el Espíritu. Y qué es lo que podemos, ¿verdad?, salvar o recoger o aprender nosotros de esa situación que vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Entonces, lo primero que te voy a decir es que es tan importante entender que nosotros somos tripartitos. El ser humano es tres o está compuesto de tres elementos, vamos a decirlo de esta manera: el espíritu, el alma y el cuerpo. Yo me he preguntado en estos días por qué, y siempre lo pregunto, y bueno, parte de la respuesta es esta que vamos a empezar a ver hoy. ¿Por qué los cristianos que a veces se ven tan fervorosos en la iglesia, que cantan, brincan, saltan y están ahí activos, por qué cuando viene la hora difícil, se deprimen, están tristes y no pueden seguir con ese mismo fervor, con esa misma alegría? ¿Por qué escuchamos hoy en esta situación de COVID en el mundo? ¿Por qué escuchamos que tantos pastores se alejaron del ministerio? Que tantos creyentes están en depresión, que tantos que predicaban a Cristo, hubo un problema en sus casas porque no se soportaban, hubo aumentos de divorcios, aumentos de suicidio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es gente que profesaba a Cristo? ¿Qué pasa si es gente o era gente que creía o que por lo menos habíamos tenido alguna evidencia, aunque sea física, ¿no?, de que ellos creen y predican a Cristo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que muchos llevan, ¿verdad?, este conocimiento del Señor simplemente de una manera emocional, de una manera almática, porque lo que tiene que ser transformado, o lo que es transformado cuando uno se convierte a Cristo, y esto lo vamos a entender mucho mejor más adelante, es el espíritu, lo que es renovado. Pero el alma no está convertida, el alma no se convierte. El alma y el cuerpo tienen que ir en un proceso de santificación, que por la acción del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo va guiando al alma y al cuerpo a vivir santos, apartados para el Señor. Y mucha gente solo se queda en esa emoción, en el alma, y hacen cosas, ¿verdad? Por ejemplo, van a la iglesia, reparten tratados, hacen algún trabajo en la iglesia, hablan con alguien, es decir, hacen cosas con el cuerpo, que expresan con el cuerpo, cantan, gritan, oran, ¿sí?, que son expresiones, digamos, hacia afuera, que todo el mundo puede ver, y son prácticas que ya tiene el cuerpo. Algunos dicen, y yo también lo he dicho, un domingo sin ir a la iglesia, qué raro uno se siente, como que no tienes nada que hacer. Y eso son simplemente tradiciones que son buenas, porque también hemos dicho que son buenas, son simplemente cosas a las que el cuerpo está acostumbrado
a hacer. Pero ¿qué pasa cuando te las quitan? ¿Qué pasa cuando las cosas cambian? Entonces dejas de ser cristiano, entonces dejas de escuchar la palabra, entonces dejas de orar, entonces dejas de alabar, de cantar y saltar para el Señor. Cuando te quitan esas cosas a las que el cuerpo, digamos, está acostumbrado, ¿qué es lo que pasa? Es que hemos sido o son cristianos que están débiles de su espíritu, que están raquíticos en su espíritu. Y yo hoy quiero hablarte un poco de eso. Porque repito, lo que se convierte cuando tú recibes al Señor, lo que se convierte y se despierta al Señor es tu espíritu, es la parte de más adentro del ser humano. Pero lo demás tiene que vivir un proceso de renovación, de santificación, y el Espíritu Santo te da la fortaleza para que tus emociones y para que tu cuerpo en todo lo que haces sirva al Señor. Entonces, iniciemos hoy diciendo esto. El cuerpo, por supuesto, es la parte exterior, lo que todos vemos es la carne, que fue hecho de la tierra. El alma son las emociones, la inteligencia y la voluntad de la persona, el alma. Y el espíritu, fíjense, el espíritu es la parte de más adentro. Hemos dicho que cuando la persona no conoce a Jesucristo, no ha recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, pues el espíritu está muerto o está dormido. Bueno, pero, ¿y entonces quiere decir que las personas no tienen espíritu y andan como espíritus muertos por ahí? Bueno, sí, más o menos. Andan con espíritu muerto, pero no es que literalmente, digámoslo de esta manera, el espíritu está muerto, sino que el espíritu de las personas no tiene comunión con el Creador, con Dios. Porque toda persona, cristiana o no, haya recibido a Cristo o no, tiene, ¿verdad?, un espíritu dado por Dios, que es la parte, es la esencia de Dios en cada persona. Y en esa esencia que llamamos espíritu, en esa esencia de Dios en cada persona, que llamamos, repito, espíritu o la parte de más adentro del ser humano, que no está aquí, que no es el corazón, los sentimientos, sino que es, ¿verdad?, la esencia de Dios en el ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí es donde está, escúcheme bien y anote, porque vamos a tener durante todos estos domingos, si Dios lo permite, pues que anotar varias cosas para que aprendamos. Pues es esto, el espíritu está compuesto ¿de qué? De la conciencia, de la intuición y de la comunión. 3 partes en el espíritu. Fíjate que hablé, pero eso vamos a hablar más profundo la semana que viene, que el alma tiene 3 partes, alma está compuesto de emociones, voluntad e inteligencia, y el espíritu, 3 partes también, y se componen de la conciencia, la intuición o la percepción y la comunión. Explico. La conciencia es eso, ¿verdad?, que a todo ser humano le dice lo que está bien y lo que está mal. Todo ser humano, por tener esa esencia de Dios llamada espíritu en su ser, pues todo ser humano sabe en lo más adentro lo que es bueno y lo que es malo. Todo ser humano tiene esa facilidad o esa conciencia. Todo ser humano tiene también la segunda parte que hemos llamado la intuición espiritual o la percepción espiritual. Todo ser humano tiene una sensibilidad o tiene una capacidad, que es lo que llamamos intuición espiritual, que es la capacidad en el ser humano de poder ver, de poder discernir el mundo de lo espiritual, de lo malo o de lo bueno, de poder entender. Y la tercera parte, que es la que está muerta, que es la que está dormida, que es la que está sin vida en aquel que no es creyente en Cristo, en aquel que no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador,
que es la comunión. Y la comunión, por supuesto, se despierta cuando aceptamos a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Entonces, yo quiero que tú pienses y medites y ores al Señor, ¿verdad? Porque yo quiero ver un caso práctico de algunas personas que actúan conforme al Espíritu. Fíjate, Señor, sana mi conciencia. ¿Por qué? Porque muchas personas, te dije, la conciencia es la parte del ser humano que puede distinguir y saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. El ser humano no necesita de ninguna ley que le diga no matarás. El ser humano no necesita eso, no necesita ese enunciado, digámoslo así, externo. Todo ser humano sabe que matar por instinto natural, ¿verdad? Sabe que eso es malo. Todo ser humano sabe que por instinto natural, quiero decir, no hace falta un enunciado, que quitarle algo a otra persona que no es tuyo es robar y es malo. Eso es innato en el ser humano y eso es lo que se llama en la parte del espíritu la conciencia. Todo ser humano tiene esa capacidad, esa conciencia dentro de sí. Lo que sucede es que el alma, ¿verdad? Y la voluntad del ser humano puede ser capaz de apagar esa conciencia y la conciencia entonces es cauterizada y es también muerta. Pero hay mucha buena gente, muy buena gente, quiero decir, que tiene una muy buena conciencia, aunque su comunión con Dios no está despierta. Hay gente buena y tienen buena conciencia y son correctos. ¿Por qué? Porque actúan conforme, ¿verdad?, a lo que dice esa esencia que tienen dentro de ellos, bueno y malo. Hay gente que sin ser cristiana es capaz de ver cosas en el espíritu. Ahora, ¿qué cosas ven? Pero sí, tienen esa sensibilidad. Y hay gente que lo tiene más desarrollados que otros. Ahora, ¿en qué va a influir o cómo vas a conducir tu conciencia y cómo vas a percibir y cómo te vas a entregar a lo espiritual? Por eso es que hay esas personas que hablan con los muertos y bueno, no son con los muertos con quien hablan con demonios, ¿ok? Pero sí tienen esa sensibilidad. Eso es lo que se llama en su espíritu la intuición. Y por cierto, cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer acerca de este tema, o la pueden escribir allí en el chat del canal, no ahora mismo, yo después las respondo, ¿verdad? O me pueden también escribir a mi correo o a mi WhatsApp, que muchos tienen mi teléfono. Y podemos entonces aclarar dudas, pero no se preocupe que a medida que vayamos desarrollando en todas estas semanas este estudio, las dudas van a aclararse. Entonces decíamos que todas las personas tienen ese discernimiento o esa intuición espiritual. Ahora, ¿cómo la usen? ¿Y cómo usen la conciencia para lo bueno o para lo malo? Tiene que ver con ¿qué? Con la tercera parte que hemos dicho, con la comunión. Cuando se despierta en el ser humano esa relación, esa comunión con el Dios verdadero, el Dios que creó ese espíritu, porque Dios creó todos los espíritus de los seres humanos. Cuando se despierta esa comunión con el Creador, ¿a través de qué? A través de aceptar y recibir a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. La comunión con Dios se restablece y el Espíritu Santo viene a morar en el espíritu del ser humano y entonces esa intuición que el ser humano tiene naturalmente y esa conciencia pues pasan ¿a qué? Pasan a ser servidores del Dios vivo, servidores de Dios y tu alma, por supuesto que después hablaremos del alma, pasa a ser siervo, esclavo del Dios Todopoderoso. Ahora, yo quiero enseñarte hoy cómo no ser un cristiano o cómo se puede ser un cristiano que no tambalea. Un cristiano, ¿cuál es la diferencia entonces, verdad, entre un cristiano que está firme en la prueba y que sabe actuar en la hora difícil a pesar de lo que pueda sentir
¿Y cuál es la diferencia entre este cristiano que sabe actuar en la hora difícil a pesar de lo que pueda sentir y el otro cristiano que cuando viene la hora difícil se olvidó de la iglesia, se olvidó de orar, se olvidó de leer la Biblia? ¿Qué es lo que pasa? Se olvidó que tenemos que mantenernos en contacto, en comunión unos con otros. ¿Para qué? Para poder ayudarnos. Tenemos que predicar el evangelio y seguir siendo iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que se dejan dominar. ¿Por qué? Por sus emociones, por esos sentimientos, por su alma, y apagan el espíritu, ¿verdad? Porque no tienen un espíritu fortalecido. Ahora, ¿cómo se fortalece el espíritu? Como te hemos dicho todo este tiempo y siempre te lo hemos enseñado en el Centro Cristiano Pentecostal. Te hemos dicho, come Biblia, persiste en leer las Escrituras, porque la Escritura y la oración son el alimento que fortalece el espíritu y fortalece la comunión. Acuérdate que te dije, conciencia, intuición y comunión. Cuando la comunión con Dios es fortalecida a través de la lectura de la palabra y la oración y la lectura de la palabra, pues entonces se actúa conforme a la conciencia de Dios y se intuye y se discierne. Y es mi preocupación y es mi meta, es mi objetivo, que esta iglesia y que todo el que me esté escuchando se levante en el nombre de Cristo Jesús para discernir espiritualmente los tiempos que estamos viviendo. No son tiempos iguales a los otros, no son tiempos ni mejores ni peores que los otros. Son tiempos que están transcurriendo en la historia, que están transcurriendo en la historia del ser humano, de la humanidad, para llevar finalmente a este mundo a una etapa, ¿verdad?, de culminación. Y nosotros los cristianos, a través de toda la historia, sea cual sea la línea en la que se mueva la historia o los acontecimientos que acontezcan, tenemos que seguir firmes y hacia adelante, con la mirada hacia arriba, pero con los pies puestos en la tierra, porque mientras estemos en la tierra, tenemos algo que hacer. El viernes decíamos, mi padre trabaja, Jesús dijo, y estaba en la tierra, mi padre trabaja y yo trabajo. Entre tanto estemos acá en el mundo, la iglesia tiene que seguir adelante. No importa que cambien las formas, ya vimos, las formas cambian. Y aunque, escúchenme, y aunque podamos reunirnos en el local, la forma cambió, absolutamente cambió. Nunca va a ser igual, en ninguna parte del mundo, nunca va a ser igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Mire, aproveche, ore, busque al Señor, pida discernimiento espiritual, pero entienda que el discernimiento espiritual no se abre, digamos, no es claro sin la comunión, sin la Biblia y la oración y la Biblia. Esas prácticas espirituales, esas prácticas que a través de la adoración, la comunión con Dios también crece cuando le adoramos. Parte de tener comunión con Dios es ese adorarle, rendirnos ante Él, decir gloria a tu nombre, Señor. Esa es la alabanza y la rendición en una vida que tengamos que vivir día a día para la gloria de Dios y en obediencia a Él. Eso forma parte de la adoración y la rendición que debamos tener. En esa medida, pues tu intuición espiritual va a ser clara y tu conciencia de lo que está bien o lo que está mal, pues va a ser casi perfecta, porque no somos perfectos, estamos en el camino de la perfección. Amén. Así que, fíjate, tenemos que pedir al Señor discernimiento para discernir estos tiempos. Y yo quiero que esto quede muy claro. El discernimiento espiritual no está en las emociones, porque muchos están actuando, o sea, no está en el alma. El alma te dije que es, o que son, emociones, inteligencia y voluntad. Y el discernimiento espiritual te dije que es parte del espíritu, es decir, la conciencia,
la intuición o discernimiento y la comunión. Una clara percepción espiritual, una clara intuición espiritual te la va a dar la comunión con Dios. Oración, adoración y palabra. Palabra que es el alimento del Espíritu. Y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, ¿verdad? Que nos guíe. Y muchas veces el Señor nos hace, ¿verdad?, cometer errores, o que cometamos los errores. Digo, no nos libra de cometer errores porque cometiendo errores muchas veces es una manera de aprender. Y eso, en el camino, entre tanto que nos abandonemos en la adoración y en la comunión, mantengamos esa comunión con nuestro Señor, pues podemos estar tranquilos que Él nos va a guiar a toda verdad. Y le pidamos al Espíritu Santo de Dios discernimiento para actuar, no por las emociones, no almáticamente, no por lo que sintamos, sino por lo que sabemos en el Espíritu. Ahora, yo quiero dejar, ¿verdad?, toda esta explicación hasta acá, y no se preocupe, vamos a profundizar más en eso la semana que viene, pero yo quiero mostrarte qué es esto de actuar en el Espíritu. A mí me llaman la atención dos historias, solo voy a hablar de una. La otra te la dejo ahí para que la pienses y la medites. Y muchos me han escuchado ya enseñando acerca de la mamá de Moisés en el momento difícil, cómo actuó. Ahora, la otra historia es la de estas mujeres que tenían que matar a los niños israelitas, ya vamos a leerlo, y ellas no lo hicieron. Pero, ¿qué es lo que le dio a estas mujeres ese valor? Esa valentía, esa entereza para actuar aún en contra de lo que pudieran estar sintiendo. Bueno, vamos a leer. Y leemos Éxodo 1, desde el verso 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ahora, fíjense acá. Esta gente, los egipcios, que estaban en contra del pueblo de Dios, que eran los israelitas, ellos tuvieron una intuición de lo que podía pasar. Ellos percibieron, y lo percibieron claramente, lo que podía pasar en el futuro. Y percibieron claramente que era lo que podía pasar, ¿verdad? Que esta gente israelita estaba aumentándose en número y además eran fuertes. Y iba a llegar un día, que esta gente, siendo tan fuerte, pues podría dominarlos a ellos. Esa era, présteme atención, una correcta percepción espiritual. ¿Dónde la tuvieron? ¿De dónde vino? Bueno, de sus espíritus. Ellos sabían. Y es más, esa percepción espiritual les dio a ellos, ¿qué? Les dio la facultad de tomar una correcta decisión conforme a esa percepción espiritual. ¿Y cuál fue la decisión? Vamos a ver. 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, la primera decisión que tomaron, porque ellos percibieron lo que podía pasar a futuro, ellos tuvieron
esa percepción de lo que podía pasar a futuro, la primera decisión que tomaron, ¿qué fue? Bueno, vamos a aumentar el trabajo sobre esta gente. Vamos a hacer que trabajen, si antes trabajaban, que trabajen el doble, para que estén bien cansados y bien débiles y no puedan reproducirse y estén cada día más débiles. Y dice el 14, y amargaron su vida con dura servidumbre. Esta fue la primera decisión. A raíz de una percepción que tuvieron, tomaron una acción. Y la segunda acción, fíjense en el verso 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Bueno, esta fue la segunda decisión que tomaron los egipcios, matar a todos los varones o mandar a matar a todos los varones. Fíjense, por una percepción de algo que podía pasar a futuro, ellos vieron el futuro, realmente lo que podía pasar. ¿Por qué? Porque ellos percibieron. Ellos eran inteligentes en el sentido de ver, de tener esa percepción. Esta gente está fortaleciéndose y nos puede oprimir. Bueno, tomamos dos decisiones a raíz de eso. Que según, ¿verdad?, la conveniencia y según los intereses de los egipcios eran decisiones correctas. Hacer que se sirvieran, ¿verdad?, más fuerte, aumentar el trabajo sobre ellos y número 2, matar a todos los hijos varones. Dos decisiones correctas para los intereses de los egipcios, ¿en base a qué? En base a una percepción que ellos tuvieron del futuro. Era correcto. Pero ¿de dónde venía esa percepción y de dónde venían esas decisiones? ¿De qué? De espíritus muertos, de espíritus que no tenían comunión con el Dios creador. Ojalá que la hayan agarrado. Sí tenían percepción espiritual, porque el espíritu está en todo ser humano. O sea, todo ser humano es un espíritu, tiene un espíritu. Tiene una conciencia y tiene capacidad de percibir espiritualmente. Y a raíz, discúlpenme, de esa percepción espiritual pueden tomar decisiones que son correctas para sus intereses, es decir, son correctas para los intereses mundanos, los intereses perversos, los intereses del diablo. Pero son decisiones tomadas de un espíritu que está muerto, que no tiene comunión con Dios creador. Y por supuesto la consecuencia es muerte, la consecuencia es simplemente hacer crecer el reino del mal. Pero el Señor siempre cuida a los suyos. Aquí estaban dos mujeres, Cifra y Fúa, eran mujeres hebreas, eran mujeres eran parteras, ¿verdad?, las que ayudaban a las israelitas a parir. Y ellas, fíjense, en el verso 16, sigo leyendo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Ahora, tremendo. Dos mujeres que ante una situación muy difícil, ellas estaban enfrentándose,
¿verdad?, en contra de una decisión del faraón, del rey del mundo en ese entonces. Ese era el imperio que gobernaba. Ellas estaban enfrentándose a esa orden. Y ellas, a pesar de eso, yo siempre me pregunto, ¿no?, y veo esta historia, y veo las historias en la Biblia. ¿Qué es lo que pasa con esta gente, con todos los héroes bíblicos, que a pesar de sus errores y de ser humanos como nosotros, qué es lo que pasaba? Que enfrentaban cosas súper difíciles que nosotros todavía no hemos enfrentado, y se mantienen firmes y hacia adelante, y se mantienen haciendo lo recto y lo justo, no delante de los hombres, sino delante de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Si la gente, en realidad, la gente quiere, la gente siente que tiene que servir a Dios, pero no pueden. Ellos sienten y quieren, pero no pueden. Pero esta gente, ¿qué es lo que pasa? Que pueden y enfrentan. Es más, los que quieren y sienten y quieren seguir hacia adelante, el miedo a veces se los come. La ira se los come. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el espíritu. Estas mujeres percibieron también que el pueblo de Israel era pueblo de Dios. Lo percibieron en su espíritu. Y percibieron, fíjense, no fue una cuestión ni de inteligencia, porque eso está en el alma, ni de sentimientos. No, esta gente percibió en su espíritu, tienen una percepción espiritual y la conciencia espiritual de que matar en este caso estaba mal. Pues ¿cómo pudo, verdad? O ¿cómo pudieron sobreponerse a este veredicto del rey del mundo que era este faraón? ¿Y cómo fueron tan valientes? Porque ellas tuvieron percepción espiritual de que este pueblo era de Dios. Y ellas temieron a Dios, es decir, ellas estaban despiertas en su espíritu, la parte de su espíritu que hemos llamado comunión, adoración, rendición a Dios, estaba despierto. Lo cual dominó su intuición espiritual para percibir que esa decisión del faraón no estaba bien, no era la correcta. Que aunque ellas podían hasta pagar con su vida, pues esa decisión no era la correcta. Y como ellas decidieron hacer caso a esa percepción, tomaron una excelente y correcta decisión a pesar de ir en contra de sus vidas. ¿De dónde sacaron el valor? De la comunión con Dios. ¿De dónde sacaron el valor para hacer lo justo y lo correcto? Del temor a Dios que se despertó dentro de ellas. De ese, ¿verdad?, espíritu renovado y que tenía comunión con el creador del mundo. El faraón se creía él el Dios. Y todos los que servían al faraón se creían que que Faraón era Dios. Y por tanto le servían a él, por tanto tenían esa comunión en su espíritu, esa comunión apagada, dormida, muerta. Esa parte de su espíritu estaba muerto. Y por tanto tomaron decisiones equivocadas en contra del Creador. En cambio, estas mujeres, con estos lindos nombres, Cifra y Fúa, nombres inolvidables. Imagínate a alguien diciéndole, te amo, mi Fúa. Bueno, qué horrible, ¿no? Pero está bien, para que no olvidemos estas mujeres que por tener comunión con el Creador, por tener su espíritu despierto y conectado con el Creador del cielo y de la tierra, el Dios, el único Dios verdadero, estas mujeres pudieron enfrentar cualquier situación y esta situación tan difícil que tuvieron que enfrentar, aún en contra de sus propias vidas. Y esto, ¿verdad?, hizo que estas mujeres pudieran dar una respuesta inteligente, ahora sí inteligente y rápida. Bueno, Faraón,
no podemos hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Estas mujeres son bien fuertes, las hebreas. Las hebreas son súper fuertes, ellas no necesitan parteras como las otras, como las egipcias, no las necesitan. O sea, tuvieron la respuesta inteligente, pero ¿de dónde vino? La decisión vino de una intuición espiritual de saber que este pueblo era el pueblo de Dios. Y tenían esa parte, la comunión, la adoración despierta, tenían esa conexión con el Creador, el único Dios verdadero. A raíz de eso toman una decisión porque tenían discernimiento espiritual despierto por el Creador. En comunión, quiero decir, con el Creador del cielo y de la tierra. Y su inteligencia pudo ponerse, ¿verdad?, a funcionar para dar una respuesta. Una respuesta que la sacó a ellas del problema. Y yo estoy orando por eso, Señor. Sácanos de todos estos problemas que la situación del mundo genera por la misma situación y danos inteligencia espiritual. Y antes, ¿verdad?, de la inteligencia para responder, viene esa parte de la comunión con el Creador, que despierta tu percepción espiritual para que puedas saber, puedas entender los tiempos, para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Esta gente, estas mujeres sabían que ese pueblo era pueblo de Dios y que un día, ellas no lo vieron, digamos, no lo dijeron abiertamente. Esta gente es pueblo de Dios y Dios los va a defender. Esa es la percepción que ellas tuvieron. Ahora, dice, ¿verdad? Y la consecuencia para ellas fue la bendición de Dios sobre sus vidas. Y Dios bendijo las familias de estas mujeres. ¿Por qué? Por su temor a Dios. Temieron a Dios, percibieron correctamente. ¿Por qué? Porque había un espíritu, una comunión con Dios que estaba despierta. Percibieron correctamente y tomaron las decisiones correctas, decisiones de bendición. Eso es lo que yo quiero para mi iglesia. Eso es lo que yo quiero para todos mis hijos en el Señor. Eso es lo que yo quiero para ti que me estás escuchando. Que seas bendecido por Dios, por haber discernido espiritualmente los tiempos. Que el Señor nos enseñe, que el Señor nos ayude a vivir por el Espíritu y no por las emociones. A vivir por lo que podamos discernir según los tiempos que se están moviendo. Amén. Y pidamos en el nombre de Cristo Jesús que el Señor nos guíe a toda verdad. Pero recuerda lo que te dije, los egipcios también tuvieron una percepción y era correcta conforme a su idea, conforme a sus intereses. Pero si queremos que nuestra percepción espiritual se afine conforme a los intereses de Dios, tenemos que buscar y tenemos que tener comunión con Dios y conocer la palabra, saber la palabra de Dios e instruirnos en ella. Tenemos que permanecer unidos como iglesia. Tenemos que permanecer firmes conforme a la enseñanza que recibes en el nombre de Cristo Jesús. Y si somos iglesia, nos mantenemos unidos. Y si somos iglesia, sabemos que tenemos que estar pendientes los unos de los otros en estos tiempos para poder ayudarnos. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dirija. Y más que sentimientos, porque fíjense, el miedo, el valor, esos son sentimientos, esos son cosas que vienen del alma. Pero cuando queremos que esa alma, que esos sentimientos sean dominados, amén, por el Espíritu Santo, pues tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios que haga fuerte a nuestro espíritu. El Espíritu Santo de Dios está allí, en ti. Si recibiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo vino a hacer morada en tu espíritu. Pero ahora tienes que practicar la comunión con tu Señor para que ese sentido espiritual esté obrando a favor del Señor, para que esa conciencia de lo bueno y de lo que es malo verdaderamente se despierte a favor de lo que es Dios y a favor de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y entonces cuando tu conciencia realmente se despierte, cuando tu percepción espiritual sea la correcta conforme a los intereses de Dios, pues entonces tu alma, tus emociones y tu cuerpo van a servir para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude. Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia.
En el nombre de Jesús oramos para que nuestros espíritus sean avivados, sean renovados, sean fortalecidos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a mantener la comunión contigo. Padre Celestial, para que sepamos discernir conforme a tu visión, conforme a tus propósitos, los tiempos que estamos viviendo y para que podamos tomar las decisiones correctas. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Oro, Señor, en el nombre de Jesús por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, que los enfermos sean sanados. Tu palabra dice que tú eres el Señor nuestro sanador, que por tu llaga hemos sido sanados. Reprendemos toda enfermedad, reprendemos en el nombre de Cristo Jesús todo lo que Satanás ha podido traer para perturbar tu vida en el nombre de Cristo. Y declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos salud en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que se levanten en el nombre de Jesús y que sigamos firmes hacia adelante en el nombre de Cristo para exaltar en esta Venezuela tu nombre. Oramos y presentamos delante de ti esta nación. Haz justicia en esta nación conforme a tu misericordia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Tú conoces la situación, conoces cada necesidad, conoces, Señor, cada situación adversa, cada situación torcida. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros pedimos que quites todo poder a los perversos, Señor. Quita todo poder a los perversos en el nombre de Cristo y haz justicia en esta nación para que este pueblo sea bendecido. Señor, mira a las miles y miles de personas que tienen hambre, que pasan necesidad. En el nombre de Cristo Jesús, haz justicia, Padre. Oramos, Señor, oramos por Venezuela y pedimos, Señor, pedimos que intervengas poderosamente, Padre, y te levantes en esta nación. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante. Te necesitamos, Señor. Oro por la iglesia, para que la iglesia siga predicando, Señor, para que la iglesia siga predicando a Jesucristo, la única esperanza, y para que en el nombre de Jesús tus hijos no pasen hambre ni necesidad. Señor, en tiempos de hambre, dice tu palabra, seremos saciados. Padre, que venga la provisión a la casa de tus hijos. En el nombre de Cristo lo rogamos. Y por sobre todas las cosas, que nuestros corazones sean guardados en paz y en reposo hasta el día de tu venida. Gracias porque tú oyes nuestra oración. Gracias porque perdonas nuestros pecados. Y gracias porque nos respondes con tremendas cosas conforme a tu santa justicia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Seguimos hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y por favor, está pendiente de las próximas noticias que te estaremos haciendo llegar a través de las redes sociales. Dios te bendiga. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firmes hacia adelante porque CCP no se detiene y sigue unido sin estar reunido, porque cada uno gana uno. El Centro Cristiano Pentecostal es una iglesia a la medida de Dios.